Yo lo que les sugiero, ahora vamos a ir viendo el programa por punto, cuáles son los temas que nos interesan. Yo lo que les digo es que ustedes tienen una actitud muy positiva frente al examen. El examen, ustedes son los dueños del examen, ustedes son los que manejan el examen. O sea que tienen que llevar la palabra. Si ustedes se presentan en forma dubitativa, yo pienso que ya las cosas se complican. En consecuencia, normalmente lo que hacíamos era que ustedes eligieran un tema, cualquier tema de los que están en el programa, y lo desarrollen medianamente. O sea, vamos a tener, por ejemplo, 40 segundos, un minuto, etc. Ese tema hay que manejarlo bien, ¿entienden? Hay que estar muy seguro, hay que estar muy firme con ese tema que se maneja. Porque puede correr alguna pregunta ahí, ¿me entienden? Y donde corre alguna pregunta sobre ese tema, y tenemos alguna duda, bueno, ya el examen se va disminuyendo en su lustre o su brillo, y se complica todo. Entonces, yo les diría que elijan un tema, manéjenlo bien, sean seguros, firmes, el examen es suyo. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo pienso que ya teniendo esos elementos después, la vez pasada, pienso que va a ser lo mismo esta vez. El tema del ingreso a la sala, a lo que sería lo que estamos ahora, por ejemplo, que se hacía de a 3 o 4, para los que no rindieron la vez pasada, bueno, lo manejaba el centro de estudiantes, Brandon justamente, que está acá presente con nosotros, lo manejó muy bien. Entonces iba manejando los horarios, iba manejando todos los ingresos, los problemas laborales que había, etc. Entonces todo eso se fue solucionando. Quizás ya el viernes tengamos un panorama más claro de dónde estamos parados y cómo se va a manejar. Mientras tanto, ustedes a estudiar. Y yo lo que agarraría con este tema, lo que estamos hablando, estoy admitiendo gente, por eso, disculpen. Me encanta, es muy, muy lindo, muy, muy lindo. Bueno, acabo de salir de trabajar. Lorena, le vamos a sacar el audio. Entonces, yo voy a agarrar el programa, que es esta vez, según lo que nos dijo el doctor de Rosa, lo vamos a tener más presente, constantemente, en forma minimizado en la pantalla, como para poder ir tratando los distintos temas. Pero bueno, no lo quiero sobrecargar con el tema. O sea, en realidad yo acá no es que vamos a repasar toda la materia. Lo que vamos a agarrar el programa y vamos a decir, bueno, esto hay que saberlo, esto hay que manejarlo. Si no manejamos esto y te cae una pregunta ahí, tenés problemas. Yo quiero que ustedes sepan eso. Entonces vamos, por ejemplo, vamos a la bolilla 1. Entonces, tenemos que tener un concepto de lo que es, por supuesto, lo que es un derecho real, lo que son los derechos reales. Hay una vieja definición del ENDE que nos es muy, digamos, cómoda para entender lo que son los derechos reales. Y acá yo les diría que tengan siempre el respaldo del conocimiento de lo que es el orden público dentro de los derechos reales. Eso se ha preguntado mucho en el último examen. O sea, ¿cómo inciden los derechos, el orden público en los derechos reales? Porque sabemos que la Constitución, la modificación, la extinción, toda la regulación y cuáles son los derechos reales, sobre todo esto sobrevuela el orden público. El orden público quizás sea difícil, obviamente, definir qué es exactamente el orden público, como lo que sería... a ver, me están pidiendo una contraseña, me dice que es contraseña incorrecta. Bueno, entonces, a ver, bueno, discúlpenme un segundito. Tengo una profesora que quiere entrar y, bueno, 658, bueno, es lo único que tengo. Le voy a copiar la URL. Ahí está. Entonces, hablaba del orden público. Esto tiene que ver, por supuesto, cuando vamos a hablar también del numerus clausus, cuáles son los derechos reales que se pueden crear por ley, cuáles los que no se pueden crear, qué pasa con los derechos reales que se crean y no están permitidos por la ley, ¿no? Y también alguna referencia histórica. No se olviden que, por ejemplo, al momento del dictado del Código Civil de Vélez Arfield, está Vilma, quiere entrar, al momento del dictado del Código Civil, habían derechos reales anteriores que venían de la legislación española y que el Código Civil nuevo no los admitió.
Como si pasara, supongamos que ahora el nuevo Código Civil y Comercial que tenemos, que incorporó derechos reales en realidad, por ejemplo, la superficie, por ejemplo, la propiedad horizontal. Supongamos que dejara, diga, o sea, no admita, no sé, el usufructo. Entonces, ¿qué se hace con esos derechos reales que estaban constituidos antes de la vigencia de una ley? Bueno, tienen que indemnizarse, son derechos adquiridos, ¿me entienden? Entonces tienen que indemnizarse. Pero sí, los derechos reales son creados por ley. Por supuesto, en el ámbito de la voluntad está la decisión de crearlo o no. Acá tenemos también acá la colega Vilma, que se incorporó. Pablo, Sí, que ha dado clase también en la comisión nuestra. Sí, Vilma. Perdón, estoy con el teléfono porque no puedo ingresar porque me dice que la contraseña es incorrecta, así que me metí en el link. No sé si es lo mismo. ¿Qué sé yo? Funciona perfecto. Perfecto. Bueno, estoy con el teléfono. Perfectamente, bárbaro. Estamos hablando de la bolilla 1, Vilma, ¿viste? Sí. Yo les decía que tienen que elegir un tema, que lo tienen que tratar bien, que tienen que ser tan seguros con ese tema, porque alguna pregunta puede caer sobre ellos. Y bueno, empezamos un poco con la bolilla 1 y los temas que deberían manejar, entre eso la definición. Vos viste que se ha preguntado mucho en el último examen la definición. Yo le hacía referencia a la definición que da Allende de derecho real y esa definición que es muy comprensiva de todos los elementos que tenemos que tener a la vista para entender lo que es un derecho real, la diferencia de lo que es con un derecho personal. También en algún momento se ha preguntado lo que son situaciones intermedias, ¿te acordás? ¿Viste? Bueno, siempre son recurrentes un poco las preguntas de la locación, no es intermedia, sino el caso dudoso en realidad, o naturaleza controvertida, la hipoteca, la anticresis. La solución en propter rem, también ahí siempre ha habido alguna cuestión, alguna digamos, pregunta relacionada, porque tenemos varias situaciones que se presenta el tema de la solución en propter rem, por ejemplo, horizontal, que lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa que ha tomado mucho el doctor de Rosa en la última fue el tema de la tipicidad legal, digamos, cómo regula el Código Civil a los derechos reales. Eso tienen que tenerlo muy claro. Ese artículo del 1884, que dice en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración, extinción, todo es regulado por la ley, solo por la ley. Y es nula la configuración, dice, de un derecho real no previsto por ley, ¿no? O la modificación de su estructura. Ese artículo tienen que manejarlo bien. Sí, que es la estructura. Que preguntó mucho estructura de los derechos reales y no lo sabían, y lo que tienen que prestarle atención, perdón, Pablo, Sí, cuando estudien, cuando vean el código, no sé, es lo que a mí me parece, ¿no? Préstenle atención a al título que tiene ahora cada artículo, porque muchas veces se pregunta en base al título del artículo que los orienta, en realidad. Por eso, hablando de la estructura, que es... hola. ¿Se te escucha bien? Sí, por ejemplo, el 1864 empieza con un subtítulo que es estructura. Tal cual. Frente a la pregunta de cómo está estructurado los derechos reales en el Código Civil Comercial, si no manejamos esa pequeña, digamos, ¿cómo decir? Síntesis de lo que dice el artículo, nos va a complicar. Otro tema en esta bolilla que también se estuvo dándose muchas vueltas fue el tema, en esta bolilla fue el tema de la convalidación. Porque como es un tema que, digamos, novedoso, ¿no? En 1985, ¿no? Esa posibilidad digamos, de alguna manera, si alguien constituye o transmite un derecho real que no tiene, y lo adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada. Que sería una situación novedosa respecto a la poder adquirir o transmitir algo que no se tiene. Eso es lo que más nos llama la atención. Después, acá de la polilla esta, los derechos, fíjense que ustedes tienen el último punto, el punto 6, habla de suerte de los derechos reales existentes con anterioridad, lo que yo le decía. Después, respecto también le ha preguntado cuáles son los derechos reales, la lista, y cuáles son los que se incorporan, porque nosotros estamos muy atentos a esto que se incorpora como derecho real, la superficie,
los cementerios privados, bueno, el tiempo compartido, ¿me entienden? Eso es, no sé, es muy llamativo a nosotros. Entonces, por eso se pregunta. Y bueno, Vilma estuvo dando posesión, que es el tema acá, digamos, el que va a ir de frente a preguntarse en casi todos los exámenes. Muy difícil que no preguntemos posesión y otra cosa, pero muy difícil que preguntemos otras cosas y no preguntemos posesión. Así que, Vilma, ahí podrías, digamos, guiarnos un poco respecto a cuáles son los temas que considerás respecto de la bolilla, por ejemplo. Yo no sé qué es lo que dio, qué es lo que a mí me quedaba medio... ¿Estamos hablando de la bolilla 2, Pablo, o de la 3? De la 3. De la 3 a la 2 vamos a volver en un ratito. Bueno, no, en realidad todo lo que yo les dije, no sé si tienen, la realidad es que a mí me parece, si alguno tiene alguna duda que me plantee con respecto a este, por ejemplo, yo la posesión mediando boleto de compraventa, que eso es un tema que da el doctor de Rosa, no lo vimos nosotros, yo no lo di, porque lo da él, ¿verdad? Y es importante que lo vean, además de lo que vimos nosotros. Y bueno, nada, con relación a... nada, clasificación de la posesión lo vimos, o sea, no sé si les queda alguna duda, me resulta más simple que... porque esta bolilla la desgajamos bastante, pero... ¿Hablaste de la cuasiposesión? ¿Todo eso lo tenés? Sí, hablamos de la cuasiposesión. No sé si lo preguntan, pero lo hablamos. Otra cosa que pregunta mucho el doctor de Rosa es los servidores, ¿quiénes son los servidores de la posesión? Tal cual, sí, leímos el artículo, creo, y si no, léalo, pero creo que lo leímos. Hablamos de los servidores de la posesión cuando hablamos de relaciones de relaciones de poder, en realidad cuando las clasificamos, pero lo importante sería saber, ya te digo, me parece, ¿no? Que si les queda alguna duda. Claro, sí. No me doy cuenta si están silenciados o no, porque como estoy con el teléfono estoy medio perdida. Tienen que manejar lo que es el corpus, el animus domini, cuáles son... Totalmente, bueno, eso absolutamente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Sí, esta digamos, diferencia en cuanto a interpretación que hacía Guérin y que hacía Savigny, eso tiene que manejarlo bien. Después, comprender lo que es la interversión del título. Eso también lo vimos, todo eso lo vimos con detalle, me parece. Por eso, claro, perfecto. ¿alguno tiene alguna duda con respecto a la bolilla 2? Un concepto de buena fe. Otra cosa que te pregunté mucho, ¿cuándo los casos en que la mala fe se presume? ¿Me entiendes? Hay que tener claro lo que es el concepto de buena fe de la posesión. También lo vimos. También lo vimos, bueno, perfecto. No, pero viste, como estamos acá están todas las comisiones, ¿viste? Bien, no sabía. Estamos en una plenaria. Perfecto, no sabía. Pero bueno, de todos modos, acá vamos a la bolilla 2, a ver. En la bolilla 2... ¿Me puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, dale, sí. Respecto de la presunción de la mala fe, porque a mí me lo preguntaron en el cuatrimestre anterior. Yo dije que era cuando, por ejemplo, un reloj de oro lo vendía un indigente, ¿no? Que es lo que dice, creo, el artículo del código. Y me preguntaron si el lugar, si el lugar donde se efectuaba dicha compraventa también era relevante. Y como el código no decía nada, como que dudé ahí. La lógica me llevó a decir que sí, pero ¿eso de dónde se saca en realidad? Porque el código habla solo de persona. En realidad, viste, eso es un instrumento que traía el Código Civil anterior. En lugar, hablaba de personas y lugares. ¿Entendés? Sí. Personas y lugares. Entonces, quizás se le haya quedado la referencia por ese lado, ¿viste? Pero, claro, bueno, en realidad sí, sería la persona a la persona. Claro. Pero, bueno, el lugar, indudablemente, también me puede llevar a que la persona que esté en ese lugar transmitiendo la cosa, vendiéndola, son situaciones de hecho, ¿viste? Que es muy difícil encasillarlas, hay que mirarlas muy de cerca para poder, digamos, tener un panorama concreto, porque el lugar puede ser, sí, me lo vende acá, me venden un reloj de oro acá acá abajo no sé... La galería 2001. La galería de 2001, claro. Que, claro, o en la calle, viste, en un puestito, y bueno, sí, el lugar, sí.
Bueno, en realidad, perdón Pablo, por ahí para aclararle a él, sí. ahora el artículo no te habla del lugar específico, pero en Claro. realidad es por contexto, porque si el artículo te dice que la persona es la que habitualmente no vende, bueno, no dice no vende, dice no hace tradición, el lugar donde te lo vende o te lo entrega también tiene que ver con las circunstancias. A lo Claro, mejor la pregunta fue para que analizaras o pensaras, ¿no? Se me ocurre. pero si ¿Cómo yo decirlo? voy a una joyería y el tipo que está ¿Dónde se ahí puede no entrar? vende habitualmente las cosas estas, pero está en una joyería, no, viste, indudablemente no voy a tener problemas. Ahora, ¿me Tal entienden cual. lo que voy? Es decir, o sea, no digo que no seamos tan concretos, porque justamente vino el amigo del dueño y no vende eso nunca, pero está en una joyería, ¿no? Está vendiendo. Bueno, entonces el lugar Tal cual. tiene importancia. Pero bueno, yo diría, de eso son cuestiones prácticas también. Después, Sí, y no te define un examen en realidad. no te define. No te va a definir el Claro. examen. Te hace pensar. Es para justamente para que, a ver, no solamente repitan como loros, sino que también puedan interpretar, aplicar la norma, ¿no? Se Sí, me porque ocurre. obviamente, yo el ejemplo que te acabo de poner, yo tengo una joyería, no sé, No hay casada, manera. y viene un amigo que y se pone a vender conmigo y él le vende un... Y bueno, entonces, te das cuenta, no creo que sea... Bueno, vamos a la bolilla 2, por ejemplo, con la adquisición de los derechos reales. El doctor de Rosa hizo mucha, insisto, digamos, un tema muy grande que le dio mucha importancia al tema de la constitución de derechos reales por una resolución judicial, que está Sí. obviamente prohibida. Y eso lo trató, lo preguntaba y lo pregunté. Otro tema, digamos, ¿quiénes son los terceros? Los terceros interesados por el tema de la oponibilidad del derecho real. También se preguntó eso, y por supuesto siempre los títulos, título suficiente, justo título, cuál es el justo título, porque eso nos lleva al tema de la prescripción, ¿no? La prescripción corta, la prescripción larga. Justo título más buena fe, la prescripción corta y la prescripción larga digamos, sin necesidad de título. Posesión. ¿Cómo? No, te sigo, Pablo, te sigo. Te estoy escuchando. Eso se preguntó. Después, otro tema que, ojo con esto, que es el tema de la adquisición digamos, de cosas muebles, no robadas ni perdidas por el poseedor de buena fe. Yo di una clase 1985. en mi comisión en 1895, 1895. 1895. Ahí van a tener que explicar un poco lo que es la historia, porque si no, no se puede entender lo que dice el artículo, realmente contradice todo el sistema jurídico. Entonces, bueno, hay que explicar un poco la historia de Roma, el sistema germánico, cómo se llega a este tema de la posesión vale título, a través del Código Civil francés, con el antecedente, la Châtelet de París. Bueno, y después cómo pasa el código y explicar el artículo. Inclusive se pidió la última vez que nos explique la naturaleza jurídica, qué es este artículo 1895, que antes era el 24.12 del Código Civil. Y bueno, de ahí yo ya, digamos, nos pasaríamos a lo que sean... le pueden preguntar lo que es estadito, breve mano y constituto posesorio. ¿Eso lo diste, Vilma, vos? ¿Sabés que yo no me acuerdo si lo llegué a dar? No me acuerdo. Si alguno me puede decir, me parece que lo vimos, no me acuerdo si lo di. Siempre lo doy y la verdad no me acuerdo. Sinceramente no sé. No me acuerdo. Si está alguien de la comisión 4 que tenga dudas con el constituto posesorio y la tradición, me parece que sí que lo vimos. Pero como no dejo de darlo. Claro, bueno, son situaciones en que hay el poseedor se transforma en tenedor, el tenedor se transforma en poseedor. Sí. Lo vimos cuando vimos interversión del título. Claro, bueno, ahí tiene. Nadie por sí mismo, con el recurso del tiempo, puede cambiar la causa de su posesión, salvo que exista un nuevo título, que en este caso sería la compra-venta en un caso y la locación en el otro. Eso son cuestiones que normalmente se preguntan o hay que tenerlas bien claro. Los actos posesorios, cuáles son, la presunción de legitimidad de la posesión, bueno, la relación de poder vacua, que ahora está bien aclaradita en el Código de 1926 para la tradición. Sí. Y bueno, a ver, vamos de vuelta al programa.
bueno, en actos posesorios, adquisición promedio de representante, bueno. Todo eso lo vimos, modo de adquisición también, creo que sí, sí, lo vimos todo esto. Sí. No me acuerdo. Sí. Efectos de las relaciones de poder no lo vi, Pablo. Efectos de las relaciones de poder, teorías y todo esto, ¿te tocaba a vos? ¿Estoy equivocada? Teoría del derecho inherente a la posición. No, bueno, los derechos inherentes a la posición. Ahí tienen, sí, pero en realidad esto no tiene dificultades, es aprender, es agarrar el código y leer. Esto sí, me parece que lo que amerita es que hagan un esfuerzo y ejerciten en el código, porque es bastante, no sé si de memoria, pero es un ejercicio de... ¡Ay! Sí, es bastante, digamos... O sea, sí, es repetir código. Sí, es código puro esto. Pues surgió una pregunta en nuestra comisión por el tema de la continuidad de la posesión, viste, yo no sé, creo que a través del campus hicieron alguna pregunta de la continuación, no sé si estará presente el alumno que lo hizo, pero no le tuvimos oportunidad de contestar. De todos modos, la posesión es una situación de hecho estable. ¿Presunción si quieren, la presunción de continuidad? Sí, algo de eso, ¿te acordás que alguien preguntó por ahí? Presunción de continuidad. Pero bueno, la posesión se califica en el origen, nace y así continúa, hasta que exista un nuevo título de adquisición. Eso ustedes lo ven 2 segundos en la nota 2558 del Código de Vélez, perfectamente se entiende. Ahí dice que es un estado de cosas permanentes y que no cambia, salvo que suceda algo, ¿no? Ahora que, perdóname Pablo, ahora que vos me decís, a mí me lo preguntó un alumno en clase, este tema, lo vimos en clase, sí. Bueno. Se refería al intervalo intermedio cuando alguien es despojado de su posesión. Sí, lo vimos, alguien me lo preguntó y lo analizamos. Después hay cuestiones en que hay que caer con el tema de la posesión clandestina, obviamente para poder iniciar acciones posesorias tiene que hacerse pública. Hay preguntas que no es que son tramposas, son directas. Por ejemplo, ¿quién es el poseedor cuando hay un poseedor clandestino? Bueno, el poseedor es el que está poseyendo, el poseedor clandestino, solamente que no se hizo pública la posesión, ¿me entienden? Pero ahí me quiere entrar Dolores y no puede, no sé qué le pasa. No se puede entrar con la contraseña, Pablo. Bueno, yo le mando el link para que... Sí, no se puede entrar. Yo no pude entrar. Bueno, y seguimos, a ver, con este tema. Bueno, dominio. Propiedad de dominio, significado también. Han tomado mucho este tema en el primer parcial. Sí. Van a tener que explicar, por supuesto, las clases de dominio, los caracteres, la perpetuidad, la exclusividad, la absolutez. Y después el dominio, las clases, el dominio perfecto, el dominio imperfecto, el revocable, qué efectos tiene la revocación respecto a los actos de administración, los actos de disposición, el efecto de la retroactividad y el dominio fiduciario, que, también algo se ha preguntado, pero al doctor de Rosa le interesa más el revocable siempre. Según me parece que sí. Sí. De todas maneras, lo que yo les dije en su momento en la clase, que tengan en cuenta y vean, cuando les pregunten de efectos de la revocación, que es en un caso, y de la extinción del dominio fiduciario, con respecto a la retroactividad, que vean puntualmente la diferencia que hay en los efectos cuando el dominio es revocable y cuando estamos frente a un dominio fiduciario. Hagan hincapié en que en un caso hay retroactividad como principio general y en el otro no. Y todo el desarrollo. Lo vimos en clase, pero a los que no están en nuestra comisión y no lo han visto así, para que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar. Porque no es lo mismo la revocación. Acá preguntan por el fideicomiso testamentario, ¿viste? La sustitución. Sí. La sustitución fideicomisaria. Bueno, lo que tienen que saber... Dale, Pablo. No, dale vos, decile vos.
No, lo que tienen que saber ahí es fundamentalmente hablar de que cuando les preguntan de sustitución fideicomisaria tienen que empezar a definir, o sea, tener en claro que es un fideicomiso por disposición de última voluntad. Acá, aunque ustedes no vieron todavía derecho sucesorio, tienen que ir a buscar algunos principios como son el de la legítima. Es decir, hay herederos forzosos que tienen derecho a una porción que el causante no les puede quitar, digámoslo así, o de la que no se le puede privar. O sea, el causante dependerá si el heredero es, si es el cónyuge, si son los hijos, bueno, pero hay una porción legítima. Entonces, el dominio fiduciario establecido por testamento no puede violar esa legítima. ¿Qué quiere decir? Que si la legítima de los herederos es de 10.000 y lo dado en dominio fiduciario es de 100.000, puede estar violentando la legítima. A ver, no sé cómo explicárselos para que lo entiendan, porque tendría que estar todo 10 minutos explicándolo, pero ustedes hagan hincapié en que el fideicomiso testamentario no puede violar la legítima, es decir, se vincula con el orden público, con la legítima, que es de orden público, es decir, la porción que sí o sí los herederos forzosos deben recibir del patrimonio del causante, y no puede exceder esa porción legítima. Si el causante tiene un solo inmueble y lo deja en fideicomiso a alguien que no sea su heredero forzoso, ahí puede ser que se esté violando la legítima. Fundamentalmente gira en torno a eso. Los libros les explican cuáles son las sustituciones. Vélez establecía 6 y decía que la única que podía establecerse era la vulgar. La fiduciaria o fideicomisaria, como dice la doctrina, es aquella que dice que no se le puede dar un heredero a nuestro heredero. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir en un testamento, le dejo mis bienes a Juan para que cuando Juan se muera se los queden a Pedro. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni Juan ni Pedro son mis herederos. Y porque cuando Juan, que hereda y adquiere la propiedad de los bienes, tendrá sus propios herederos forzosos. Entonces yo no puedo darle un heredero, o sea, cambiarle a ese heredero sus herederos. No sé si se entiende, porque como todos están con si tienen alguna duda, me lo preguntan. Creo que lo explicamos esto. La que se puede es la sustitución vulgar, que es para cuando no quiera o no pueda. O no pueda. Entonces, yo le puedo dejar en fideicomiso un inmueble a Juan, y si Juan no puede o no quiere aceptarlo, lo dejo a Pedro. Murió, por ejemplo, porque murió. No puede. Pero no puedo decir que se lo dejo a Juan por el plazo de 10 años, y una vez que se extinga esa manda, que Juan se lo entregue a Luis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, es cambiar el orden sucesorio. Si ustedes, en realidad ahora en esta clase lo que tienen que tener en cuenta es los tips, y después ir a buscarlos. Entonces cuando estudien fideicomiso testamentario, vincúlenlo con la legítima, es decir, la porción que sí o sí deben recibir los herederos forzosos, y por otro lado vincúlenlo con la sustitución fideicomisaria, que no se le puede dar un heredero al otro heredero. Solamente está permitida, como dijo el doctor, la vulgar. Yo le dejo puedo establecer un heredero o un legado a una persona, y si esta persona no quiere aceptar la herencia o no puede porque se murió, sí puedo poner un reemplazante en su lugar. Solo en ese caso. No sé, Pablo, si quedó claro esto. Perfecto, yo creo que sí, quedó clarísimo. ¿Qué sé yo? Nosotros porque lo sabemos, pero ellos... Sí, pero bueno, en la sustitución fideicomisaria testamentaria la única permitida es la vulgar. Después habían otras sustituciones en el derecho español, había montones. Y la nota de él las está, pero yo creo que como nos quedamos en las notas...
Hay un montón. Ahí estaba la vulgar, que es la que está permitida, y que Vélez La también primera. la única que permitía. La fideicomisaria, que es la que decía la doctora. Después teníamos otra, la pupilar, que era para Claro. cuando o sea, cuando el heredero menor no al llegar a la mayoría de edad, entonces le nombraban otro, bueno, una serie de cosas. O si, Sí, en realidad, como yo pienso, Pablo, que como no lo tenemos en las notas ya, porque claro, había una nota de donde Vélez las explicaba, las 6 que no me acuerdo, la de 34, sí, 6, no me acuerdo el artículo. estaban todas, la pupilar, ¿te acuerdas? Bueno, También la para pero encapar, bueno, lo que tienen que saber es esto. sí. Es el norte como para que cuando se pongan a leer, se vayan por ahí, ¿no? Vamos a la bolilla A ver qué 6, dice, a ver, modos ¿qué dice acá? especiales de adquisición del dominio. Ay, Esta bolilla alguien me es, está preguntando algo, Pablo. A ver, ¿puede ser? sí, a ver, espera que hay un chat ahí, El heredero es el fideicomisario. No. no. Si el heredero, o sea, si el heredero es el fideicomisario. Ay, a ver, me fui. ¿Vos me escuchan? ¿Igual? Sí, se escucha. En realidad, cuando nosotros establecemos que el heredero es el fideicomisario, nos aseguramos de que no haya violación de la legítima. Estoy tratando de volver a tener esto en pantalla. Porque el fideicomisario, acuérdense, que es el que recibe el bien cuando se extingue el fideicomiso. Entonces, si yo me aseguro que el fideicomisario sea el heredero forzoso, sé que en algún momento se va a encontrar con ese bien y la legítima va a estar protegida. Pero todo es cuestión de, es una situación de hecho que hay que plantearla ante cada fideicomiso testamentario. Lo que sí tienen que saber es esto que acabamos de analizar. Ay, Dios, los perdí. No, te escuchamos, pero no tenemos No. no Bueno, tenemos, porque para, ya me vean. Listo. Bueno, no sé. A ver, ahora sí. Dolores, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, entonces vamos a la bolilla. Ahí está, ahí volví. Ay, Vamos a la bolilla 6, que sería, bueno, los modos modo especiales de adquirir el dominio. Acá, esta bolilla, digamos, es donde se terminan algunos exámenes para definirlo, para terminarlo. Por eso yo les decía, son cosas sueltas. Adquisición de tesoros, apropiación, régimen de cosas perdidas. El régimen de cosas perdidas, el doctor de Rosa ha preguntado durante años. le encanta. Sí. Le encanta. Bueno, pero vamos, por ejemplo, apropiación. Bueno. Es que tiene escrito varias cosas sobre el régimen de cosas perdidas. Claro. Entonces, me ha preguntado mucho. Adquisición de apropiación, bueno, res nulli o res delictare, cosas que no tienen dueño, cosas que han sido perdidas. Apropiación es la toma de la posesión elevada a la categoría de dominio. Después, adquisición de tesoros, titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. El código define lo que es un tesoro. ¿Quiénes pueden buscar? ¿Quiénes son los descubridores? Aquel que lo hace visible, aunque no sepa que lo ha descubierto. ¿En qué lugares se pueden buscar? Le dijimos que son todos titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Descubridor, bueno, después la búsqueda por el propietario y la búsqueda por un tercero no autorizado, que es las consecuencias. Régimen de cosas perdidas, bueno, el código no fija, no nos dice que es una cosa perdida, solamente nos dice que es cosa de algún valor, y entonces ahí tenemos que, obviamente, proceder de acuerdo a la legislación, que es devolverla a la persona que conocemos, y si no lo conocemos, se lo entregamos a la policía. Antes decía el código y después. Después, bueno, por supuesto, hay una recompensa, que ya les dije que se fijaba en relación al valor, se fijaba en relación al valor de la cosa, a la inmediatez y al riesgo corrido por parte de esta persona. Hay una cosa interesante que puede, digamos, que yo puedo apropiarme de alguna cosa que encuentro como perdida. Bueno, obviamente no, pero sí podría manifestar mi animus domini, porque puede ser que el propietario la haya abandonado, ¿me entiendes? Entonces yo invoco ese animus domini que la voy a hacer, va a tener un efecto al momento de que se compruebe por supuesto, el abandono, la cosa que tiene que ser voluntario, digamos, no puede ser tomado como tácita, el 984 no me permite esto.
Después, bueno, todo un sistema de una vez, digamos, superado el plazo de 30 días, se subasta las cosas y van a parar el dinero obtenido en la municipalidad previo pago de la recompensa. Transformación, accesión y transformación. Bueno, este tema también, el doctor Oroz ha preguntado millones de veces. Transformación, materia prima ajena, trabajo, una cosa nueva, intención de apropiársela, los 4 elementos que hay que tener. Por supuesto, acá se separa siempre lo que sería 1895, o sea, la adquisición de buena fe de una cosa muy robada ni perdida, donde tenemos un título oneroso, en consecuencia, ese sería el título de adquisición y no este. Acá es atribuir propiedad a algo, a alguien que se hizo con su trabajo una cosa nueva. Don Pablo, sí. Yo les diría que con este caso de transformación, la única forma de estudiarlo y que les quede claro es haciendo un cuadrito, un esquemita, cuadrito sinóptico, o como, porque es puntual, da lugar a confusión y se pregunta mucho y es muy específico. Entonces, yo les aconsejaría que hicieran háganse un cuadrito. Buen consejo. Un cuadrito. Buena fe, mala fe, la cosa puede o no volver a su estado anterior. Esa es la única forma. Si no, no hay te otra. enroscas con una historia dando vueltas. Accesión de cosas inmuebles, bueno, ahí aluvión y abulsión. El aluvión, cuando es, digamos, acrecentamiento de terrenos en forma paulatina e insensible, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Ahora dice aguas, en realidad el código anterior era un poco más concreto, hablaba de aguas pasantes, ahora habla de aguas corrientes, creo que es, y de aguas quietas, que serían en un lago, cosa que es más difícil que suceda, pero bueno, así lo dice. Después, ¿cuándo se adquiere el dominio de esto? Bueno, el aluvión está definitivamente formado. Bueno, ¿y hasta dónde llega el río? Para saber si esto que se acrecentó es mío, bueno, el límite sería esas crecidas, las crecidas máximas ordinarias, un promedio, ¿va? Y después eso también en algún momento se preguntó lo que es el alveolo abandonado, qué pasa con esto, o sea, cuando el cauce del río, el río desaparece, porque se secó, porque no corre más, etc. Entonces se divide por mitades entre los ribereños. Y lo mismo sucede cuando el río se recuesta por uno de los, digamos, de las márgenes. En la división proporcional, acá habla, creo que dice, diversas hipótesis, siempre, accesión, posibilidad, variante, no estoy viendo, pero bueno, la división proporcional a través de varios inmuebles tiene que ver con una pauta que se fija el sistema sabiniano, no sé si lo habrán visto, siguiendo la dirección general del río y haciendo líneas perpendiculares desde la división anterior del inmueble antes de que haya crecido por la aluvión. Y la abulsión es todo lo contrario. Acá no es paulatino en sí, sino que es violento. Y las cosas tienen que ser susceptibles de la tenencia natural. Entonces, si no son de este carácter, pasan a ser cosas perdidas. Por ejemplo, una mesa, una silla que venga con la corriente. Y bueno, después, acá... ¿sí? ¿Quién? A ver. Disculpe. ¿Quién? Sí. Mi nombre es Karen. Entonces, de aluvión y abulsión de esta unidad, de esta parte, es importante poder diferenciar, por lo que estamos viendo. Sí. Bárbaro. El aluvión, supuestamente, digamos supuestamente, ¿no? Es así. Ocurre un acrecentamiento de tierra, que sería el limo, en forma paulatina e insensible, decían. ¿Por qué es insensible? Porque no se ve, no se puede percibir con los sentidos, o por lo menos es muy lento. La abulsión es violenta, es digamos, un río de montaña, supongamos, que tiene fuerza. No sería un río acá en la Pampa, sería un río nosotros estamos por ahí alejados de todas estas situaciones, pero en el norte, y es muy común, en el Tigre, es común. En el Delta. En el Delta, claro. Pero nosotros por ahí lo miramos esto como una cosa teórica, pero en esos lugares es muy importante todo esto. Y en la abulsión tenemos violencia. Y si las cosas tienen que ser susceptibles de la herencia natural, y obviamente, cuando se adquiere el dominio por abulsión, bueno, con satiere. O si no, también hay un plazo de prescripción que fija ahora en 6 meses el código respecto de si las cosas no se adhieren, porque el otro propietario, el dueño de las plantas,
conserva el dominio para el solo efecto de llevárselo. O sea que no puedo hacer actos posesorios en mi inmueble, tendría que llevárselos. Eso es, estamos hablando, digamos, no estoy dando una clase, estoy repasando más o menos. Después, una cosa que sí le van a preguntar es este tema de la invasión de dominial. Del fondo colindante, sí. Claro. También tienen que hacerse un cuadro con ese artículo. Invasión, claro. Acá, invasión de inmueble colindante. Como esto fue incorporado al Código Civil y es una expresión jurisprudencial, ahí van las preguntas directas, ¿no? Porque como es nuevo para nosotros, de nuestra psicología, digamos, esto es nuevo respecto, ya era una creación jurisprudencial, y ahí también tienen un pequeño cuadrito, como dice la autora, para hacerse. ¿Qué pasa con la invasión? ¿Qué pasa con la buena fe del invadido? Porque también se toma la obra cuando se empezó a construir o cuando está terminada, tiene distintas consecuencias. Cuando la invasión es muy grande, digamos, y no permite que el inmueble tenga una existencia como tal y sirva para los efectos que tiene que tener, porque, por ejemplo, los códigos de reglamento urbano fijan metros de frente, retiro de fondo, y por ahí, con lo invadido, este inmueble que yo tengo no alcanza a cumplir esa pauta. Y bueno, acá tenemos a Vilma para que nos explique la titularización dominial, la ocupación simplificada, la ley Pierre, Vilma. Dale, sí, yo justo es la última clase que di y les dije que es una clase, que es una ley cortita, que tienen que puntualizar, fundamentalmente es una ley que tiene 20 artículos, pero tienen que ver el 1, el 2, con que el 1, el 2, el 6, que es el 6, es un artículo que es procedimental, que les explica justamente cómo es todo el procedimiento del acogimiento a la ley y cómo se llega a el acta famosa. Y lo importante acá es también el 8, cuáles son los efectos de la inscripción de esta acta de regularización. Y nada más, en realidad es tienen que tener en cuenta que es una forma de adquirir el dominio, esta ley distinta, específica, que en su momento, bueno, no creo que amerite que analicen toda la discusión doctrinaria de si estábamos frente a un dominio imperfecto o no, porque me parece que excede, pero lo que sí, lean la ley, sepan qué tipo de derecho se adquiere. ¡Ay, se me está terminando la batería! ¿Qué tipo de derecho se adquiere? Que eso es importante. No se adquiere un derecho real durante 10 años. Lo que tiene vocación registral, o sea, lo que se inscribe es un acta de posesión, ¿sí? Se publicita en el registro la posesión. A los 10 años de esta inscripción, sí, esto se convierte en dominio perfecto. Entonces, bueno, eso tiene que tener en cuenta. Yo camino porque estoy buscando el cargador de mi teléfono, pero bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a esta ley, pero creo que lo que les puede llegar a preguntar fundamentalmente es eso, ¿no? Se me ocurre. ¿Se adquiere un derecho real con el acta? Tienen que saber que no. Solo después de 10 años de inscripte este tipo de derechos, que son derechos personales, entonces ahí sí, si leen el artículo 8, van a ver que dice que se convierte de pleno derecho en dominio. Bueno, eso fundamentalmente. Acá seguimos con la bolilla de límites. Dolores, vos que viste esto, ¿qué puntos remarcarías de la bolilla esta? Tenemos, por ejemplo, límites establecidos privado. Habría que ver bien lo que fue la evolución del Código de Vélez al actual, como Vélez entendía que las restricciones y límites al dominio eran contenido natural, normal, pero negativo, es todo lo que está limitado en el derecho, por más que sea dueño, es lo que no puedo hacer, y justamente hemos visto que una de las implicancias más importantes de las restricciones y límites al dominio es el numerus clausus. Por más que yo sea dueña de algo, no voy a poder crear derechos reales que no prevea la ley.
Y serían restricciones, tenemos a la disposición jurídica, que esa sería una, y a restricciones materiales. Y a la disposición también tenemos la cláusula de inanejenabilidad como cláusula importante, las cláusulas de indivisibilidad de la cosa, la partición, todas, es cuando la acción de partición está inhibida o no puede ser utilizada por el condómino o por todos los comuneros o todas las comunidades que existen en el código. Esta cuestión de la comunidad del código también la tienen que saber. ¿Cuáles son las comunidades que requiere el código y cuál es la acción que va a partir todas esas comunidades? Que va a ser la acción de partición, que la tenemos que ir a buscar al derecho sucesorio. Y después tenemos los otros límites que hacen a las luces, las vistas, las aguas, los ríos, que justamente es lo que vimos la clase pasada, el lunes pasado, porque ya vimos expropiación. Dolores, vemos también perdón, Dolores, dime. hay alguien que está preguntando sobre expropiación irregular. Y retrocesión. Bueno, perdón, que te bueno, pero... la expropiación, sí, justamente vimos ayer lo que es el Instituto de la Expropiación, y cómo la 21499 recepta también jurisprudencialmente muchos institutos que hacen a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada. Y justamente la expropiación irregular o inversa y la retrocesión hacen a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada como un marco más protectorio. La expropiación irregular es aquella expropiación que, ¿quién va a ser el sujeto activo? Ayer vimos que eran 4 los sujetos en la expropiación. El sujeto activo, órgano legislativo, que es el que dicta la ley; sujeto activo, órgano ejecutivo, que es el que la ejecuta; beneficiario, aquella persona por la cual se va a utilizar va a ser la utilidad pública del bien, que puede ser o genérica en la sociedad o un número determinado de personas, como puede ser unos colonos con unas tierras. Y después tenemos el sujeto pasivo, que sería el expropiado. Y justamente acá, en la expropiación inversa irregular, el que va a ser el activo va a ser el sujeto expropiado. ¿Por qué? Porque es el que va a pedir que se le expropie. En ese caso va a ser en 3 situaciones. Las 2 primeras tienen que tener bien determinado que existe una ley que califica de utilidad pública un bien. Entonces, califica de utilidad pública un bien y el que hace el Estado toma posesión del bien y no paga. Entonces el expropiado puede decir: señor Estado, venga a pagarme. La segunda, se dicta la ley y hay una indisponibilidad relativa con relación a ese bien. Entonces el expropiado también pide que lo expropien, que se ejecute, se termine de ejecutar el procedimiento. Y la tercera es cuando no hay ley y hay un acto del Estado que impide disponer el bien en condiciones normales. Esa es la que nos gusta a los También abogados. sería el tercer caso de Esa es la que nos gusta a los abogados, ¿no es cierto? Claro. Cuando hay una lesión del derecho de propiedad, ahí estamos, diciendo: me están expropiando. Claro. La retrocesión es volver para atrás, justamente el instituto de la expropiación vuelve para atrás, se retrotrae, como si nunca hubiese existido. Y es el particular el que lo va a pedir también. Y conocemos 2 formas de retrocesión. Una sería la retrocesión cuando no se le da destino alguno, y otra sería la retrocesión cuando se le da un destino distinto. Pero para hablar de retrocesión tenemos que saber cuándo queda perfeccionada la expropiación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a empezar esta cuestión de decir: ¿se le dio el destino o no se le dio el destino? ¿Se le dio destino o se le dio un destino distinto? Porque el particular va a tener 2 formas distintas de proceder en relación a si se le da un destino distinto o no se le da destino. Y justamente cuando queda perfeccionada es cuando se toma posesión del bien, se paga la indemnización y la sentencia ha pasado en calidad de cosa juzgada. Que quiere decir que no puede ser recurrida. A partir de ese momento, si se le da un destino distinto, ¿qué hace el particular?
Enseguida le dice al Estado, no, yo quiero que retrotraer la expropiación, vamos a hacer una cosa, hago lo que se llama un reclamo administrativo previo. No tengo plazo, enseguida voy y lo hago. En cambio, cuando no se le da destino, el particular debe esperar 2 años. Debe intimar al Estado, al órgano administrador, a los fines que comience que comience a realizar las obras, y si no lo hace, el Estado, entonces el particular, tiene la posibilidad de pedir la retrocesión. ¿Y qué me preguntan? Bueno, ya está entonces, está claro, igual lo tiene en la ley, en la 21.499 tienen los 2 institutos, el de la retrocesión y el de la expropiación inversa. Luego me preguntaron la ocupación contemporánea. Alguien preguntó, si se preguntaba. Emiliano Cardinali. Tomaron, la ocupación temporal normal y anormal. Tomaron. Pero Cardinali estuvo en la clase, por eso me llama la atención. ¿O no? Ayer. Sí, ayer me tuve que retirar antes, doctora. Ah, lo agarré porque fue lo último que di. Claro. Bueno. La ocupación temporánea se toma porque yo les dije justamente ayer que se toma por el tema, estamos viviendo una cuestión de pandemia, algo muy extraño, el Estado puede necesitar el uso y goce de un determinado bien a los fines de darle utilidad pública. Por eso la ocupación temporánea se divide en 2 situaciones. Primero, que la naturaleza jurídica no se saca de la propiedad como la expropiación del bien, sino que se otorga el uso y goce. Y la ley ve 2 situaciones. Una es una ocupación temporánea normal y la otra es la ocupación temporánea anormal. La ocupación temporánea normal es aquella que el Estado necesita un determinado bien, el uso y goce del bien, ¿y qué hace? Saca una ley que dice, voy a dar esta utilidad a este bien por tanto tiempo, que no puede superar el tiempo de 2 años. Y esa es indemnizada. Entonces requiere ley y se indemniza. En cambio, la ocupación temporánea anormal, como responde a una situación, una contingencia, puede ser un terremoto, una inundación, un incendio, una época de pandemia, puede necesitar el uso y goce de un bien por tiempo determinado, que es el tiempo que dure la contingencia de la que se está hablando. Y esa no requiere ni ley, el Estado la toma en forma directa y no se indemniza. Solo se pagan las consecuencias directas inmediatas del uso del bien si sufrió algún daño, nada más. ¿Ah? Y acá también, Dolores. La próxima le tomo lista cuando se vaya también. Se pregunta mucho lo que es la indemnización, los rubros que integran la indemnización, ¿viste? Sí, es verdad. Sí, exactamente. Eso lo vimos. Y la diferencia con la ley de provincia. También, a veces sí se preguntan. Sí. Sí. El valor objetivo del bien y las consecuencias directas e inmediatas. Con la ley de provincias son leyes. Eso, ¿cuál es el valor objetivo del bien? ¿Cuántas veces hemos preguntado eso? Es el valor de mercado. El valor de mercado. Y las consecuencias directas e inmediatas, que ayer vimos exactamente eso, que las consecuencias directas e inmediatas pueden variar, depende de la jurisprudencia. Una mudanza es consecuencia directa e inmediata. Las indemnizaciones laborales, si era una empresa que se expropia, bueno, eso ya después es un marco que da la ley y después jurisprudencialmente son situaciones que se van planteando también. El valor afectivo no. Sí, el valor histórico en el caso de la provincia. Sí, viste que fue un tema de planteamiento doctrinal, la parte histórica. ¿Quién es el dueño de esa valoración histórica? Bueno, en realidad sería aquel que lo mantuvo, el inmueble, y estaría comprendido entre el valor objetivo, ¿no? Del bien.
Sería esa la pauta. En la provincia resulta un poco más vidrioso, porque después de hablar de esto como valor objetivo, introduce en un artículo que se llama a mitad de la ley, más o menos, introduce una referencia al valor histórico por separado. Entonces, bueno, eso sería lo que tendríamos con la ley de expropiación, el concepto de utilidad pública, ahí el procedimiento por advenimiento se ha preguntado también. Bueno, el advenimiento... ¿Cuándo se perfecciona? Perdón. ¿Cuándo se perfecciona la expropiación? Sí, ya se los dije recién cuando les dije que es No, el punto de partida de la retrocesión. No te escuchaba. No te escuché. Bueno, y vamos a la bolida 8, que sería acá, la bolida 8, se ha preguntado, ustedes van a tener una clase plenaria sobre régimen sobre protección de vivienda, por más que ya en la Comisión 4 lo vimos, pero el concepto de vivienda cambia totalmente a lo que es el antecedente de la ley 14394, que hablaba de familia. En realidad acá, fundado en convenciones internacionales, el derecho a la vivienda digna hace que el concepto de familia se proteja en otros ámbitos, en otra legislación, y acá se deje la protección para la vivienda, o sea, puede ser una sola persona, no tiene por qué tener una familia. Es más, claro, lo que pasa es que también, perdón Pablo, porque el código tiende a poner como eje del sustento de los derechos a la persona humana. Claro, entonces es como que en todo sentido la persona humana está protegida, a tal punto que, bueno, ya no se requiere más la familia y el concepto de familia lánguido que teníamos antes, sino que, bueno, puede ser una sola persona que tenga esta posibilidad de constituir la protección a la vivienda no familiar. De todas maneras, o sea, por eso no es más... perdón que les diga, de todas formas, el registro de la propiedad, que es la autoridad de aplicación, o sea, donde se inscribía el régimen de bien de familia y ahora régimen de vivienda, ya había una DTR vieja, bastante vieja, donde aceptaba la afectación del soltero, solo, único. Lo digo porque innovó, la verdad que como era es una... Claro, pero innovó el registro de la propiedad inmueble de la provincia, o todos los registros. No, y se han ido, no te puedo decir si todos, pero se han ido plegando. Claro, por eso sería lo que llamaba Bielsa una feliz anomalía jurídica. Tal cual, bueno, sí, como todo lo registral, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, pero bueno, no, para que sepan, porque por ahí encuentran una afectación anterior al 2015, que es de un soltero, y bueno, la 14394, con respecto al bien de familia, era tan árida y dejaba tantas lagunas que en realidad todo el desarrollo jurisprudencial fue el que se fue sumando, porque la verdad es que era muy limitado, muy estricto el tema de la aplicación del bien de familia. Y bueno, este fue una de las últimas DTR bastante antigua, quiero decir, porque debe tener más de 10 años, pero fue una de las cosas que más se planteaba, porque justamente una persona sola, sin familia, con familia teniendo en cuenta el concepto que establecía la ley, quedaba fuera del régimen, de la aplicación del régimen. Bueno, nada, eso. Pero ahora ya lo tenemos plasmado en el código, ¿no? La posibilidad. Sí, ahí justamente estoy viendo el programa, dice la Constitución Nacional. Después hay que remarcar el tema de la subrogación real. Tal cual, sí. El tema de la subrogación real. Eso es importante, sí. Que no tiene una muy clara referencia, digamos, no me fija plazos, por ejemplo. Entre el inmueble y junto a otro, no hay un plazo. Después, tampoco establece, no está regulada
para dejar, o sea, no regula todos los aspectos. Por ejemplo, se plantea el tema de si yo quiero subrogar un bien de familia con un inmueble que tengo ya, un bien de familia, bueno, o un inmueble afectado al régimen de vivienda, por otro que ya adquirí. ¿No? Entonces, esto ha sido materia de consultas, porque como, si vos lees la ley, lees el artículo, da la sensación de que la única posibilidad de subrogación es cuando vos tenés afectado un inmueble al régimen de vivienda, tenés que disponer de ese y adquirir otro. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa si yo no quiero disponer de ese? Sino que quiero adquirir otro y me cierra más. Quiero que mi vivienda sea esta que adquirí, dejar sin disponer de la que tenía afectada. Eso no está planteado. También si duplico el valor, tengo una de 100.000 pesos y la compro una de 200.000. Entonces, hay todo un cuestionamiento. Pero bueno, sí, se receptó, pero no... por supuesto, los créditos que pueden afectar o no. Se supone que al momento de la inscripción, las deudas anteriores obviamente caen, pueden caer pueden ejecutar, ¿va? Y las posteriores no, salvo algunos casos. Los tienen descritos en la ley, en el código. Por ejemplo, los créditos por reparación de la vivienda, los créditos que tienen que ver con expensas, impuestos, tampoco. También los créditos, por ejemplo, con garantía real que se tomen en base al 250, que sería la constitución de una hipoteca. Y otra cosa interesante también es que se puede afectar por un valor, por un porcentual, un 70%. 70%. Eso también es importante porque si no... Y bueno, el concepto es siempre de vivienda, digamos, y también hay una protección a la vivienda, digamos, al emprendimiento rural, al inmueble rural también. También. Bueno, y todo esto son temas para tomar. Después ustedes también ya lo van a ver en la clase, digamos, que van a tener plenaria, los derechos intelectuales. Acá se va a preguntar los plazos de protección, qué pasa con una persona jurídica, persona física, por ahí el contrato de edición, ese contrato que hace el autor con, el derecho moral del autor, eso le interesa mucho al autor de Rosa, cómo lo protege. Lean esa ley. Y bueno, gente, ya estamos, yo creo que listos. Acá tienen 2 puntos más, que serían propiedades de sepulcro y propiedades de comunidades indígenas. Sepulcro creo que lo di en mi comisión, no me acuerdo si lo dimos, pero creo que sí. Pero lo van a dar en la plenaria, ¿no? Sí, bueno, no creo que traten todos los temas, pero por lo menos propiedad intelectual y propiedad de comunidad indígena lo van a ver. Artículo 75, inciso 17, con la propiedad de comunidades indígenas. Y el tema de sepulcros, que bueno, en realidad sería todo hablar del dominio público. Los sepulcros están dentro del dominio público, están regulados dentro del concepto de dominio público, en el cual el Estado hace una concesión por un plazo determinado, como hace un plazo por la calecita que está en la plaza, para ocupar. El cementerio es un bien del dominio público, y entonces acá hay una concesión por un tiempo largo, por supuesto. Los enterramientos en los cementerios pueden ser por un plazo determinado, como son el enterramiento en tierra, 5 años, o los nichos, que pueden ser por más tiempo, y los sepulcros, que son por tiempos indefinidos, prácticamente 100 años de lo normal. Y son construcciones que se hacen dentro del cementerio y se rigen por el derecho administrativo. O sea, la transmisión se hace a la manera del derecho administrativo. Siempre juicio que los contratos en la compra-venta o no, la transmisión de esto, se puede realizar, se hace como un contrato dentro del ámbito del Código Civil. O sea, no me paga, ejecuto. Pero la transmisión es a la manera del derecho administrativo. O sea que tenemos que en la municipalidad, por ejemplo, de Buenos Aires, de Mar del Plata, lleva un registro de quiénes son los titulares. Y la transmisión a través de una asociación que hagan, por ejemplo, donde se proyectan los herederos, se presentan y ahora serán los titulares de esa concesión. Pero para ver el contenido de este derecho, así como ustedes para ver el dominio, los límites, para ver las facultades, todo esto, van al Código Civil. Bueno, en este caso habría que ir a ordenanza, que es la que facilita o promueve la creación de este tipo de sepulcros. Bueno, el tema es muy largo, pero bueno, para los que más o menos era una forma de recordarles algo.
Y bueno, acá terminamos. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta. Estamos. Yo voy a suspender la clase que tengo para el jueves porque eran justamente de estos temas que van a darse en la plenaria, que es propiedad intelectual, así que no tiene sentido. Y nos vemos, nos vamos a ver el día 13. 13 el 13, bueno. 13, sí. 13, ¿no, chicos? No, a veces me equivoco, ¿no? El 13, ¿sí? Lo que no, el martes. Es del 13, sí. el 12 de feriado, 12 de octubre de feriado. Ah, ¿no? el martes, sí. Claro. El martes que viene. El lunes es 12, feriado, el martes sería el primer día hábil ahí. Así que bueno, los van a ir a, este tema se va a definir antes del viernes con respecto a cómo van a ingresar a través del centro estudiante. Y nosotros tampoco lo tenemos definido ni claro. Pero se acomoda, lo acomodamos y sobre todo con la gente que tiene que trabajar, tiene algún problema horario, lo vamos acomodando. Profesor, bueno, disculpe. Sí. ¿Y la unidad 15? ¿La 15? ¿Cuál es la 15? Claro. De defensa. Donde va el doctor, lo que da Carlos, la 15. Claro, Carlos da la 15. Ah, la 15, sí. Claro. Esta creo que la da. Claro, la unidad 15, mira, ahora con el tema de la reforma que hubo en el código, se ha simplificado mucho. Tienen que saber lo que es el concepto de despojo. Tienen que saber, con eso tuvimos problemas la vez pasada. ¿Qué es el despojo? La diferencia con la turbación de la posesión para que llegue a acciones, ya sea para la despojo o la de inquietación. Pero bueno, con el concepto de despojo y... Lo tiene que ver el código. De turbación. El concepto de despojo y no me sale la de turbación. Turbación. Se han ido de la mesa de examen varios con eso nomás. Pero eso tienen que ver los artículos del código y saberlo, eso sí lo tienen que saber. Sí, tienen que saber eso. O sea, tienen que saber lo que quiero decir es que son términos específicos, puntuales, claro, que tienen que saberlos. No es mucho lo que tienen que saber de memoria, pero en este caso, lean el artículo y acuérdense el concepto, ¿no? Claro, En realidad, la acción de sí, despojo, la acción de mantener, bueno, la legitimación activa y pasiva tienen que leerla del código. Claro, es el código. Sí. Lo que sí, les doy una pauta. En la nota del artículo 2800, lo pueden buscar por internet, de BLSF, ahí está la diferencia muy clara entre lo que es despojo, claro, y, digamos, la turbación. Sí. Eso, ahí terminaban todos los exámenes que le preguntábamos y terminábamos con eso. No podemos lograr que uno no conteste bien lo que era turbar la posesión. Así que bueno, ahí está. Eso es lo que tienen unos días para darle todavía para dar los últimos toques y bueno, nos estamos viendo. Pero disculpe, como Sí. se me había entrecortado cuando le hice la pregunta, es toda la unidad 15. Claro, sí, es muy simple, es una unidad muy corta. Sí, la estuve viendo del código, sí. Sí, además, fíjate que te remite, el punto 6 te dice remisión. Es Sí. bastante... Y es una bolilla codificada puntualmente, codificada. Si no saben los antecedentes, no los van a desaprobar. Van a desaprobar porque no sepan qué es despojo y qué es turbación. O sea, eso es lo que quiero decir. Defensa extrajudicial. Claro, tal cual. Quiero decir, ¿no? Es una bolilla que es específica, ¿no? Sobre todo ahora que andamos con tantas usurpaciones y todo esto, bueno, sí, es un momento para preguntar qué diferencia entre una turbación y una desposesión, ¿entiendes? Eso tienen que saberlo, claro, porque ahí han caído. Y por supuesto, acá hay una perlita. La acción de haber temido, ¿existe o no existe? Ojo con eso. Así que la acción de haber temido, que de alguna forma teníamos regulado en el 2499, ¿se acuerdan, chicas? Sí. La última parte. Bueno, ¿fue eliminado del código o no? Bueno, tienen que mírenlo un poquito, a ver si estamos frente a la acción de tenemos o no. Eso no se alcanzó a preguntar.
Una cosa que nos olvidamos de decir por ahí a la pasada eran las emisiones inmateriales, que también se ha preguntado. En la bolilla tengo que es el límite, sí. Ah, es verdad. También es otro... Ese tema se ha preguntado mucho. Siempre se pregunta, siempre. Las condiciones, los requisitos, la prioridad en el uso, el debido respeto a la propiedad, todo esto. Así que bueno, ahí tienen para divertirse un poco. Les dimos un poco los caminos como para que tengan a dónde hay que, digamos, centralizar los temas. El examen es de ustedes, ya les repito, ustedes son los dueños del examen, ustedes son los que van a tener que manejarlo, porque si lo manejamos nosotros, es un problema. Nunca me digan, me pregunten, porque, ¿entienden? Yo diría, ustedes hablan, ¿no? Ustedes están hablando. Donde paran de hablar, empezamos a preguntar. Entonces, ustedes hablan, tienen que hablar. Y por favor, perdón Pablo, cuando Sí. elijan un tema, estudien el tema, porque la realidad es que si ustedes hacen agua en el tema, después predisponen mal a la mesa. No pueden no saber el tema. Y sobre todo cuando es codificado. Porque a lo mejor, si ustedes eligen algún tema que tiene antecedentes históricos y demás, está bárbaro, pero cuando eligen temas codificados, lean el código y sépanlo, porque es terrible eso, la verdad. Bueno, nada, eso. Parecen de verdades de perogrullo, pero Nos buena vemos. suerte entonces el martes. Nos vemos, acá terminamos. Que les vaya bien a todos. Gracias. Buen examen. Buen examen. Gracias. Buenas tardes. Chao, Vilma, chao, Dolores. Chao.